Muy feliz Navidad, todos mis amigos en el mundo. Quiero saludarles y saludaros con unos pensamientos antes de entrar a las fiestas, para las cuales yo a todos deseo mucha bendición, mucha paz y más que todo que nuestros corazones se estén llenando del conocimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque los tiempos realmente son desafiantes. Cuando pensamos en el nacimiento de Jesucristo, se nos olvida muchas veces de que Jesucristo dejó la gloria del cielo, donde seguramente no había ninguno de los problemas que hoy tenemos en la tierra, y donde no había presencia de pecado, ni de mal, ni de nada. Él dejó esta gloria para identificarse con nosotros, con nuestra necesidad, y con nuestros pecados y las consecuencias de que nuestros pecados habían creado en nuestras vidas y en la tierra. Cuando Jesús nació, no nació como nos muestran a veces los nacimientos que nos presentan con sus figuritas todas románticas, sus lucecitas, los angelitos, y todo se ve tan romántico, pero seamos sinceros, el nacimiento de un niño en un establo de vacas y en medio de estiércol, en medio de malos olores, no era tan romántico realmente. Y Jesús no nació en un tiempo perfecto, Jesús nació en un tiempo de muchísima dificultad. Se nos olvida de que Jesús nació en el contexto de un país ocupado por una fuerza militar, los romanos. Había una invasión, una ocupación militar, había revueltas, había ataques terroristas. En el tiempo de Jesús obviamente había mucha enfermedad, se nota por tanta gente y tanto tiempo que invirtió Jesús en sanar a la gente. Había pobreza masiva, había gente excluida de la sociedad por sus enfermedades, como la mujer de sangre, el hombre de lepra. Había secciones de la sociedad que estaban divididas, porque los que iban con los romanos eran los enemigos de los judíos y viceversa. En fin, que Jesús nació en un tiempo de mucha, pero mucha dificultad humana, y no era absolutamente ningún cuadro romántico donde nació. Personalmente, Jesús nació en un contexto de que desde que nació fue perseguido. El rey Herodes procura matarlo, y conocemos las historias horribles de la matanza de los niños en Belén, de la huida de José, María y Jesús a Egipto. O sea que se nos olvida de que nuestro Señor no vino a una casa ya hecha, no vino a una vida bien arreglada, bien ordenada. No había paz, no había seguridad. Al contrario, había todo lo contrario de lo que el ser humano desea tener en este planeta. Y muchos en este planeta hoy están viviendo lo mismo que se vivía en aquel tiempo. Y lo bueno del mensaje de Navidad es de que Jesús viene a vivir en medio de todas estas tragedias humanas, de todas estas situaciones difíciles, duras de tener, de muerte prematuras, de enfermedades, de penas económicas. Todo eso era la realidad del Israel donde nació Jesús. Pero Jesús vino con un propósito. Él vino a salvarnos no solamente de nuestros pecados, sino que Él vino a introducirnos a una nueva dimensión de vida, que es una vida con Él y con Dios. Pero antes de poder salvarnos, Jesús mismo tenía que crecer. Y de esto quiero meditar un momento con todos ustedes. En Lucas 2:40 leemos: el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Más adelante, hablando de Jesús en el versículo 52, habla de que Jesús crecía en la gracia con Dios
y con los hombres. Qué interesante que Jesús también creció en la gracia, porque la gracia no es una fuerza exclusivamente para el perdón de pecados, sino la gracia es el poder de Dios para poder vivir en la voluntad de Dios. Y Jesús crecía en vivir en la voluntad de su Padre y en tener gracia con los hombres. Pero regresemos al niño Jesús, que primero tenía que crecer. Jesús nació en un ambiente donde él era indefenso. Él dependía de que otros le cuidaban, sus papás. Y José cuidó de Jesús porque lo protegió de muchas cosas en los primeros años. Y yo pienso que para nosotros es importante que a veces también aceptemos que nos ayuden. No siempre somos los solitos capaces de salir de nuestros líos, especialmente si tenemos problemas internos del corazón, de la mente, de las emociones. Y Jesús se dejaba ministrar por sus padres en los primeros años de su vida de niño. Un dato que a mí me llama la atención y que para mí es un dato importante para el tiempo en que vivimos es que Jesús dice que crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Sabiduría tal vez es algo que más vamos a necesitar en este tiempo. Sobre todo, necesitamos estar en contacto con Dios para que Él nos pueda hablar directamente al corazón. La voz de nuestro pastor, como expuse en mi último video, oír la voz de nuestro pastor va a ser crucial, esencial, y de esto tal vez va a poder depender nuestra vida. Me recuerdo hace unos meses tenía una cita médica y en la mañana sentí el impulso de no ir. Y citas médicas en Alemania no se deberían perder porque son difíciles de conseguir. Y no fui. Y no sé por qué, porque no había ninguna razón obvia, pero hice caso. Y yo pienso de que posiblemente el Espíritu de Dios me salvó tal vez de contagiarme en la clínica de este médico con una persona que tenía COVID. Y por eso la sensibilidad a la voz de Dios va a ser muy, muy importante en los meses y posiblemente en los años que vienen. Siempre es importante, pero ahora la voz de Dios nos puede salvar la vida. Oír la voz del ángel y hacerle caso al mensaje del ángel le salvó la vida a Jesús en varias ocasiones. Y fue José quien recibió esta revelación. Necesitamos eso. Pero crecer en sabiduría, llenarnos de sabiduría, es otra cosa que va a ser muy importante. ¿Qué es sabiduría? Personalmente considero que sabiduría es la suma de todo el conocimiento posible. Dios tiene máxima y completa sabiduría porque Él sabe todas las cosas de todos los tiempos, de los pasados y de todo lo que viene en el futuro. Y basando en todo el conocimiento que tiene Dios, lo que Él hace son medidas y son decisiones y acciones sabias. Nosotros no tenemos este tipo de sabiduría completa porque no somos omniscientes, pero sí podemos aumentar en nuestros conocimientos. Sabiduría va a ser necesaria porque en el futuro va a haber decisiones que tenemos que tomar como cristianos que no van a ser tan fáciles. Sabiduría toma en cuenta la totalidad de informaciones a las cuales tenemos acceso. Primeramente necesitamos ser llenos del conocimiento de la voluntad y de la palabra de Dios. Ese es un ejercicio nuestro, tenemos que hacerlo. En segundo lugar, si queremos tener sabiduría, empezar a temer más a Dios que a nuestras posibles circunstancias o miedos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice la palabra de Dios en Proverbios, y no lo dice en balde ni en vano. Porque si nosotros tememos algo o alguien más
que temer a Dios. Entonces vamos a perder la posibilidad de adquirir la sabiduría necesaria para una situación que se pueda dar en nuestra vida. Sabiduría no solamente se basa en una opinión. Estoy observando que en nuestro ambiente cristiano alguien tiene una opinión de lo que está pasando. Pasa algo en el mundo y ya vienen los escatólogos y nos dicen que ya viene Jesús pasado mañana. Con todo respeto, sabiduría implica ver todo el cuadro y no solo uno. Sabiduría incluye una vista al mundo que incluye el conocimiento bíblico, que incluye la relación con Dios, que incluye la observación de las circunstancias. Y juntando toda la información que podamos, vamos a poder tomar decisiones sabias. Pero las decisiones sabias no siempre van a ser idénticas en cada caso. Puse el ejemplo de la vacuna. Algunos están vehementemente en contra de vacunarse por un montón de ideas que tienen. Yo no puedo comprobar estas ideas. Yo no sé si Bill Gates quiere dominar el mundo a través de la vacuna. Pero yo sé una cosa. Yo sé de que yo tengo el Espíritu de Dios dentro de mí. Y si el Espíritu de Dios a mí me da la libertad de vacunarme, yo voy a confiar en Dios de que Él me cuide de consecuencias. Si el Espíritu de Dios, por otro lado, me indica que no me debo vacunar, yo voy a tener que confiar en Dios de que Él me va a cuidar también. A fin de cuentas, ¿en quién confiamos? Porque la cosa es que tal vez algunos de nosotros ya no vamos a poder realizar la voluntad de Dios en nuestra vida. Si, por ejemplo, tenemos un llamado de predicar, pero para predicar tengo que viajar y si para viajar necesito vacuna, ¿qué voy a hacer? Podría pensar que lo voy a hacer ilegal, podría ser... No, la cosa es que ¿qué es lo que el Espíritu de Dios me va a decir en este momento? Si el Espíritu de Dios me indica de que debo hacer tal y tal cosa, yo me puedo vacunar. Y si el Espíritu de Dios a mí me dice que no me vacune, yo no me voy a vacunar. ¿Cuál es la clave? La clave es en qué estoy confiando. ¿Estoy tomando una decisión por miedo? ¿El miedo a morirme? ¿El miedo a eso y otro? Entonces la pregunta es si tengo miedo, por ejemplo, a la enfermedad, si tengo miedo a morirme o perder un ser querido, ya no estoy en el temor a Jehová. Y entonces ya posiblemente me va a faltar la sabiduría necesaria para tomar una buena decisión. Por eso Jesús desde niño dice que se llenaba de sabiduría. Eso quiere decir que él desde niño estudiaba las Escrituras. Desde niño empezaba a dialogar con Dios. Desde niño empezaba a observar las circunstancias y hacer referencia. Desde niño acumulaba conocimientos con tal de tener una buena base para luego tomar una buena decisión. En la multitud de los consejeros dice la Biblia que está la victoria, y eso es sabiduría. La sabiduría en la Biblia, en el libro de Proverbios, en algunos capítulos como 1 y 8, es personificada. O sea que allá la sabiduría habla como una persona y muchos creen que es el Cristo mismo. Yo pienso que la sabiduría es algo que va a crecer en nosotros a manera que nosotros profundicemos nuestra relación con Dios de tal modo de que juntando todo lo que sabemos, hemos oído de Dios, hemos conocido de Dios, de nuestro conocimiento bíblico, de nuestras experiencias buenas y malas, de las experiencias de otras personas, de tomar consejo. Si nosotros vivimos en todo eso, Dios nos va a poder guiar mejor y va a ser una guianza personal, no una guianza a base de solamente conocimientos o solamente de principios, sino va a ser una guianza del pastor a su oveja, quien con toda confianza le va a obedecer. Así que yo os pido que
seamos sabios, que nos llenemos de sabiduría, que no sigamos a cualquier voz que se esté levantando, que puede tener una opinión muy justificada, pero solo es una opinión. Veamos la totalidad de la palabra de Dios. Vamos a todo el consejo de la palabra de Dios y luego, en relación con Dios, oyendo la voz del pastor, tomemos decisiones. Y no nos estemos criticando el uno al otro por las decisiones que tomemos, porque cada quien es responsable de Dios por lo que hace con su vida. No estemos hablando mal de los que se van a vacunar y de los que no se van a vacunar. No, cada quien en su conciencia delante de Dios puede escoger el camino que Dios le indique. Y nosotros no somos los jueces de las decisiones de otros cristianos que toman una decisión con conciencia y con toda responsabilidad con su Señor. Así que yo os bendigo y les deseo una muy feliz Navidad con sus familias donde sea posible y que experimentemos la paz de Dios y que se llene nuestro corazón de una esperanza de ver la gloria de Dios que está dentro de nosotros, porque la palabra dice, y esto fue mi saludo navideño este año, en Colosenses 1:27 dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Quiere decir, la esperanza ya está dentro de mí y yo puedo esperar gloria que salga dentro de mí para que yo tenga esperanza para mi vida y la de mis familias e iglesias. Bendiciones.